Estamos este Día de la Mujer de manteles largos con la doctora Carolina Leiva. En realidad, doctora, tuvimos la idea en la Universidad del Centro de México de que las preguntas se las hicieran niños y niñas, porque pues creemos que esa es la parte importante de la educación. Y luego, ya que me había dicho que aceptaba, me puse a revisar el internet que está plagado de noticias suyas y de muchas entrevistas, así yo no le he visto, no, muchísima información, mucho trabajo de divulgación y encontré particularmente algo que me gustó mucho en donde hace mención y dice es que no solamente es trabajar en el tema de vocaciones científicas con chicos de bachilleratos, ¿no? O de educación superior. Y entonces decía, yo quiero ir a las primarias, le escuché muy claramente, yo quiero ir a las primarias a hablar con las niñas y los niños. Entonces, como las primarias no van a usted, digo, como usted no fue a las primarias van a usted. Muy bien. Entonces, en este día de conmemoración por las luchas feministas, pues estamos con unas niñas aquí muy inquietas y unos niños que hemos invitado, que tienen clases de ecología y luego hay muchas preguntas que tienen hasta angustias respecto al medio ambiente. Ujú. Y bueno, pues allí le van a hacer unas preguntas. Le agradecemos por parte de la Universidad del Centro de México que esté con nosotros. Le agradecemos que tenga las ideas tan grandes y el corazón tan grande para hacer híjole, por amor a la patria, por amor al ser humano, lo que usted hace con los laboratorios, el Laboratorio Nacional del Agua, que bueno, allí hay otro tema que estamos trabajando en conjunto con el Laboratorio de Agua y Monitoreo Ambiental de la USEM, con el Instituto Politécnico Nacional, donde trabaja la doctora Carolina Leiva. Tienen la suerte de tenerla allá en la Ciudad de México. Y le voy a ceder la palabra aquí a una señorita que tiene 11 años, Daniela Martínez, y que ha preparado allí como va a ser nuestra moderadora, doctora Carolina. Bien. Y un favor, no sé cómo lo vean, quedamos que era una charla así divertida. Entonces, la intención es que todos los niños hagan las preguntas para que después las responda doctora, o usted decide, o hacemos preguntas y respuestas. Usted dígame. Sí, yo creo que sí, vamos charlando y ya para que también no se quede al último, a veces como que se nos pasan algunas cosas y mejor que Bien. ellos, vamos a hacer una charla tranquila, relajada, como Bien, dices. perfecto. Dani, el micrófono es tuyo, señorita. A ver, Dani, ¿dónde estás, Daniela? Bien, hola doctora Carolina Leiva. Hola, Es un Dani. gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Me puedes decir Carolina o Caro, como tú Ok, quieras, como te gracias. guste más? Ujú. Ok, gracias. Y yo estoy también bien. Y todos aquí estamos bien. Eh, ¿Nos podría hablar sobre su premio? Ah, muy bien. El más reciente fue el premio Ada Byron, que reconoce la trayectoria de las mujeres mexicanas, científicas y tecnólogas. Y es la segunda edición que hacen aquí en México. Este es un premio que la Universidad de Deusto en España fue el visionario, el que dio por primera vez este premio. Lo siguen haciendo en España. Es una universidad, se encuentra en Bilbao, creo, y, y está tratando de visualizar el trabajo de la mujer en el campo de las STEM, que las STEM son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Porque pues en realidad pues las mujeres hemos pasado por un proceso muy importante a lo largo de la historia en donde poco a poco hemos ido ganando este terreno en el campo de estas ciencias. Y bueno, pues se ha demostrado que pues nosotros también podemos hacer muy buenas aportaciones. Así que pues el premio me reconoce toda la trayectoria desde que inicié mis estudios de doctorado, todo lo que he hecho hasta la fecha en desarrollo tecnológico, básicamente, ¿no? Entonces, también pues reconoce mucho lo que es la temática del agua, ¿no? Que es un tema muy importante, muy vital, que tenemos que empezar a trabajar todos, no solamente los científicos, sino ustedes, los niños también en casa, eso es muy importante.
¿Nos puede hablar un poco más del agua? Claro que sí. Bueno, pues el agua, no sé si todavía en la primaria sigan enseñando que el agua es un recurso natural, renovable. No sé si eso te lo dijeron. Pues bueno, eso es un concepto que debemos de cambiar. El agua es un compuesto que se forma de dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Y bueno, seguramente ya te he explicado en el ciclo del agua que el agua se condensa, se precipita, llueve y cae en los mantos acuíferos, se recargan y vuelve a pasar. Bueno, ahora como somos muchos en este mundo, el agua ya no es un recurso, ya no se puede considerar un recurso renovable porque no estamos dejando lo que se regenere a la velocidad que esperaría el ciclo natural del agua para que nosotros sigamos teniendo este recurso. Actualmente está en todo el mundo, no solamente en México, pues ya es un recurso que está muy sobreexplotado. En muchas partes de nuestro país hay escasez del agua y sobre todo en todo nuestro país también tenemos muchos problemas de la contaminación. La hemos ensuciado mucho y no estamos haciendo muchas cosas para lograr que la gente deje de ensuciarla. Trabajamos mucho en los laboratorios para trabajar en desarrollo de tecnologías, de materiales, pero aún así el esfuerzo no es el suficiente. Necesitamos la participación de todos. Y por eso yo siempre he dicho que el poder trabajar con niños desde pequeñitos y puedan entender la importancia que tiene el cuidado del agua, eso yo creo que es la única forma en que vamos a poder tener un agua sostenible, que le llaman ahora, ¿no? ¿A ti qué te gustaría saber del agua? ¿Qué te preocupa del agua? Me preocupa que qué pasaría si se acaba el agua. Sí, esa es una pregunta que a mí también siempre me ha preocupado. Sabes, yo desde pequeña, yo recuerdo que yo soñaba mucho con esto. Me acuerdo que los sueños era de que había filas inmensas y que todo el mundo tenía que ir con su garrafón de agua y era la porción que te tocaba porque ya no había más agua y era un caos el mundo. Yo realmente sí tuve estos sueños desde pequeña. Nunca pensé trabajar en la temática del agua, sino que como dicen, uno propone y la vida dispone. Pero si el agua se acaba, realmente sería pues un conflicto humano muy, muy grande. Tendríamos muchos problemas porque necesitamos el agua para todo, para regar nuestras cosechas y tener alimentos. Nosotros mismos necesitamos agua, si no podemos sobrevivir. Si no tenemos agua, no nos podemos bañar. Entonces, eso qué incómodo sería. Me gusta bañarme todos los días, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no podemos sobrevivir sin el agua. Así que es muy importante cuidarla, es muy importante conocer y tener cultura del agua, pero sobre todo que todos participemos y siempre pongamos nuestro granito de arena en esto. Muchas gracias. Rafa le quiere hacer una pregunta. A ver, Rafa, ¿dónde estás? Rafa. ¿Es cierto que se puede purificar el agua si pones como barril, un plato, como un tazón, adentro un vaso y afuera del tazón el líquido que quieres que se purifique, un plástico arriba en forma de así y aquí una piedra arriba de plástico y que le dé el sol? Y que le dé el sol. Mira, hay muchos procesos para purificar el agua, desde muy sofisticados hasta los convencionales que en muchas zonas rurales se utilizan. O por ejemplo, a muchas, como le llaman, tecnologías ancestrales que se pueden utilizar. Hay muchos lugares en donde las personas carecen de tecnología, inclusive hasta de electricidad, para poder emplear el agua, estos sistemas de purificación del agua. Y sí, se ha demostrado que tú puedes construir un filtro teniendo, por ejemplo, un recipiente vertical simplemente y teniendo diferentes tipos de absorbentes. Para eso hay muchos tipos de rocas que pueden ayudarte a hacer eso. Inclusive nosotros en el laboratorio hemos demostrado que el café, la borra de café que desechamos puede ser muy buen absorbente para la remoción de metales.
Entonces sí se puede lograr. Hay, por ejemplo, tecnologías muy sofisticadas, ahorita que dijiste, utilizando el sol, que se utilizan, por ejemplo, en países de Medio Oriente, que han construido, por ejemplo, así esferas grandes y con la ayuda del sol pueden provocar, pueden tener un proceso de desalinización y están utilizando el agua del mar. Entonces, sí, desde cosas muy, muy, muy sofisticadas hasta cosas muy básicas, como tú lo dijiste. Sí se puede. Gracias. ¿Y tú, Rafa, a ti qué te preocupa del agua? Me preocupa que nosotros nos quedemos sin agua. Sí, ¿verdad? Yo creo que esa es una preocupación constante que tenemos muchos, de qué va a pasar el día que nos quedemos sin agua. Pero yo creo que no, ojalá, yo espero y creo en la humanidad, tengo esperanza de que eso no va a llegar, de que hay mucha gente o habemos muchos que estamos trabajando para que eso no pase. Y espero yo que también las personas importantes que toman decisiones en cuestiones de decir qué se hace o qué no se hace con el recurso hídrico, empiecen a decidir y se vayan por el buen camino. Yo creo que, bueno, lo importante son ustedes, me asombra que a su corta edad puedan estar preocupados por esto. Yo creo que muchos adultos, como yo siempre he dicho, uno sale siempre corriendo de casa y lo de menos que te acuerdas es que si vas a tener agua al rato, ¿no? Sino te vas apurado porque sabes que tienes que llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Pero eso es importante, yo por eso he dicho que el poder ir a las escuelas, a las primarias y hacer conciencia desde pequeños de la importancia que tiene el cuidado del agua, yo creo que eso va a ser un paso transformador y lo necesitamos. Es muy importante y me da mucho gusto que pues de cierta forma ustedes estén conscientes de lo que está pasando en este momento. Gracias, doctora. Rosita le quería hacer una pregunta. A ver, Rosita, pregúntame. Hola, buenas noches, doctora. Mi nombre es Rosita. Mucho gusto en conocerla. Mi Igualmente. pregunta es, ¿qué pasa si ya no llueve tanto en las zonas de bosque? Mira, fíjate, eso es bien importante lo que tú acabas de mencionar. Se supone que donde hay zona de bosque llueve porque, bueno, de cierta forma, ¿no? El bosque hace que haya humedad, por lo tanto, esta humedad se puede evaporar y pues ahí mismo se puede formar lo del ciclo del agua, ¿no? Lo que te han enseñado en la primaria. El detalle pasa es que si deforestamos, si no cuidamos los bosques, si empezamos a talar los árboles, eso ya no va a pasar. Entonces es muy importante cuidar los bosques para que tengamos esa lluvia y tengamos esa agua que necesitamos. Así que yo creo que la pregunta que hiciste es muy buena y me asombra que, bueno, eso es importante, el tener la preocupación también de cuidar nuestros bosques. Yo creo que aquí en México hace falta un plan de reforestación porque hay muchas zonas áridas, hay muchas zonas que antes sí había lluvia y ahora ya no hay. Entonces, la gente ha deforestado igual para tener la madera, otros porque que quieren tener esas tierras para cosecha, pero yo creo que han hecho mal. Entonces, debemos de recuperar todo eso. Vi un documental hace tiempo en donde en una zona en África, una persona con escasos recursos, pero que tuvo estudios de agronomía, se dio cuenta que la reforestación era muy importante para volver a tener las cosechas que tenían hace muchos años, para volver a tener las lluvias, porque en muchos lados ustedes saben que hay terrenos, hay tierras de temporal que solamente se han cultivado con los diferentes ciclos que hay de la lluvia, ¿no? Entonces, esta persona se dio cuenta de la importancia y empezó a motivar a su comunidad a que volvieran a estar plantando árboles. Unos hicieron otros caso y otros no, pero los que apoyaron esta idea se dieron cuenta que sí, que realmente eso ayudaba a que volvieran a tener la lluvia que tenían antes y sabían cuándo iban a ser los ciclos de cultivo. Así que cuidemos nuestros bosques, es importante. Yo soy, por ejemplo, los arbolitos de Navidad, yo sé que a mucha gente les gusta, pero yo creo que deberíamos de evitarlo.
no le veo sentido cortar, aunque, bueno, aunque ya lo han hecho de forma sustentable, yo aún no creo nada de eso. Yo creo que no debemos de cortar ningún árbol, jamás, al contrario, deberíamos de ponernos las pilas e ir a sembrar nuestro arbolito. Sí, dime, Rafa. ¿Por qué no compramos unos árboles de plástico para guardarlos, armarlos, para poderlos guardar y luego a la siguiente Navidad no tener que comprar otro y pues gastar agua y esas cosas? También así es. Con que compres un arbolito, porque sí, también el detalle de los plásticos es otro tema también importante de la contaminación. Pero yo creo que si fuéramos conscientes y solamente exactamente compramos un árbol y que nos dure toda la vida, porque pueden durar toda la vida, eso sería muy bueno. Cuidarlos y pasarlos de generación a generación. También no caer en el consumismo de que, ay, ahora ya no quiero un árbol verde, ahora lo quiero plateado y esas cosas, ¿no? También hay que tener cuidado. Pero sí, yo coincido contigo. De hecho, yo tengo un arbolito de esos. Porque sí, hay que festejar la Navidad, es muy bonito el Santa Claus, los Reyes, todo eso, son costumbres lindas, bonitas y a los niños les encanta, al mío le encanta. Pero sí, yo la verdad, yo nunca iría a cortar un pinito y ponerlo aquí para que mi casa huela a pino, no, la verdad, no. Hay que ser más conscientes y tener mucho más cuidado. Gracias, doctora. Ahora Arturo le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo podemos parar de contaminar el agua? Bueno, ahí es un conjunto de muchos factores. Nosotros desde casa, en la escuela, la industria, el gobierno, la sociedad, todo. También el que dejemos de consumir cosas. Mira, por ende, pues ya ensuciamos el agua, ¿no? Porque la necesitamos para lavar nuestros platos, para bañarnos, el que utiliza el inodoro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos pues son usos básicos que se requieren para poder pues tener el nivel de vida, el tipo de vida que tenemos actualmente. Pero después vamos a los excesos. Por ejemplo, cada vez que compramos mucha ropa, nosotros estamos utilizando mucha agua para producir esa ropa. Yo creo que hay que bajarle un poco el consumo. También en los alimentos, a veces compramos muchos alimentos que se echan a perder en el refri. Hay que tener más cuidado con eso porque los alimentos necesitan agua para poder, las plantas para poder, las cosechas y todo eso para generar alimento. Las reses, los cerditos, todo eso que consumimos también, ¿no? Son animalitos que necesitan agua. Yo creo que debería de haber un balance entre qué necesita el ser humano, lo básico para sobrevivir, para vivir bien, pero no irnos a los excesos. Ahora, los que trabajamos en los temas del agua, estamos estudiando algo que se llaman contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes muchos son compuestos orgánicos, o sea, que están formados de carbono y otras moléculas ahí que se les pega, que desafortunadamente no están regulados. Es decir, nadie te dice qué tanto debe de haber de estos contaminantes en el agua para que no te afecten tu salud. Pero resulta que esos contaminantes emergentes básicamente ha sido contaminación del hombre, de la actividad que ha hecho para sobrevivir. Esto quiere decir que, por ejemplo, las mujeres usamos muchas cremas para no arrugarnos. Entonces, todo lo que está formado esa crema son compuestos químicos que van a dar al agua. Los cosméticos que utilizamos, los bloqueadores solares que usamos, los fármacos, las medicinas también que utilizamos, todo eso forman parte de lo que nosotros les llamamos contaminantes emergentes. Entonces, hay muchas cosas que sí necesitamos y otras que no, que solamente son excesos y que solamente porque están de moda usamos muchas cosas y no está bien. También la industria juega un papel muy importante porque hay industrias que contaminan mucho, entonces eso afecta a nuestras aguas, muchas aguas van al río. En lugares como ustedes donde viven en San Luis Potosí, debido a que no tienen tanta agua, hay excavaciones, pozos muy profundos y ya se está demostrando, ¿no? Que el agua tiene mucho arsénico, mucho flúor. Así que les digo, es un conjunto de muchas cosas y todos debemos de participar.
pero también debemos de estar conscientes y saber qué es la contaminación del agua y cómo podemos evitar o al menos disminuir un tanto de esa contaminación. Así que no se trata nada más por ejemplo, los niños no pidan tanto juguetes, también contaminan para producirlos. Entonces, les digo, todos debemos de bajarle un poco al consumismo. Gracias, doctora. ¿Me podría decir qué mal hace el agua con flúor? ¿Qué mal hace Mira, todos los excesos son malos, definitivamente. Entonces, cuando el agua tiene mucho flúor, produce, por ejemplo, fluorosis esquelética, que provoca una deformación de los huesos. Entonces, ya se ha demostrado que pues, en los niños afecta mucho. Debe de tener un cierto contenido de flúor. Por ejemplo, la pasta que tú usas tiene flúor, eso ayuda para las caries. Pero tú les digo, todo es en concentraciones mínimas. En exceso puede provocar enfermedades, puede que estas enfermedades pues hacen mucho daño a la salud y bueno, ya se ha demostrado que a la larga pues puede provocar muchos efectos nocivos en la salud del ser humano y en los ecosistemas también. Gracias, doctora. Vicky quiere hacerle una pregunta. A ver, Vicky. ¿Cómo podemos saber que el agua está limpia? ¿Cómo podemos saber que el agua está limpia? Mira, por ende se supone que el agua potable que tú recibes en tu casa está limpia, o al menos cumple, ¿no? Con la definición de agua potable, que incolora, inodora e insípida. Pero desafortunadamente en muchos lugares no se cumple este requisito. ¿Cómo podemos saber? Pues tenemos que hacer un análisis. Tú a simple vista, pues ves tu agua bonita, cristalina, y esto puede que esté limpia, pero realmente puede que haya microorganismos que con tu vista no los puedes hacer. Entonces nosotros en mi laboratorio hacemos muchos experimentos, hacemos muchos análisis para saber si está limpia o no, o qué es lo que tiene el agua que tú consumes. Entonces esa es la manera en que realmente puedes saber si está limpia o no. Pero, por ejemplo, yo creo que les digo, hay que tener un poco de confianza en el agua que tomamos también. Si tenemos filtros en casa, eso ayuda mucho también a estar más seguros que el agua que tú consumes tiene una calidad adecuada. ¿Se puede cocinar con el agua de la llave? En ciertas zonas sí se puede cocinar. No nos podemos limitar al uso del agua, así de decir, ay, solamente voy a comprar agua purificada de agua de garrafón. Sí, yo sí me atrevería a cocinar con agua de la llave. Y más, digo, si tengo un filtro en casa, eso me hace sentir un tanto más segura. Y hervirla tiene sus detalles. Ahí hay una concentración de algunos elementos químicos. Pero realmente, miren, antes la gente, el uso del agua de garrafón, el agua purificada, no se utilizaba tanto. Obviamente, ¿no? Había otros índices de calidad del agua, había menos contaminación, pero yo creo que tampoco podemos ser tan drásticos y decir, no puedes consumir el agua de la llave. Es preferible, ¿no? Si tú puedes comprar agua purificada, pues está bien, pero sabemos que hay mucha gente que no puede. Entonces, yo creo que usando filtros caseros, sí, hervir el agua hasta, o sea, no rehervir y rehervir, que es lo que hace mucha gente, ese es el problema. Para matar los bichos también está bien. Entonces, yo les digo, hemos estado trabajando con materiales, con residuos urbanos sólidos como es la borra de café, y al menos si te tomas tu cafecito y lo haces en una prensa como lo hago yo, pues yo sí me atrevo a echarle agua a la llave. Así que no ha pasado nada. ¿Se puede filtrar el agua del mar? Sí. Al final de cuentas es un proceso de filtración. Se hace por medio de una ósmosis inversa. Es el último proceso que se le hace al agua de mar para poder utilizarla. Es un proceso caro, requiere mucha energía y se requiere de unas membranas especiales para poder filtrar el agua del mar y poder utilizarla. En Israel, no sé si ubican todavía, saben un poco de geografía. Ese es un país donde vive en una zona desértica y ellos utilizan mucho el proceso de filtración del agua del mar. Se llama desalinización.
quitan todas las sales y ellos es como pueden utilizar esa agua de mar para sus cultivos también. Y es una tecnología que han empleado bastante y les ha servido mucho. Pero el truco de ellos es eso, el proceso de membrana que utilizan para poder filtrar. Gracias, doctora. De nada. ¿Nos podría decir cómo cuidar el agua? Pues mira, desde casa, si tú ves que desde que te lavas los dientes, usa un vasito. No le abres al grifo y que se tire, que se tire. Cuando te bañes, en lo que tú esperas a que salga el agua caliente, pues ten tu cubetita, ¿no? Y que ahí caiga el agua y luego, o sea, esa misma agua la utilizas para echarle al tanque del inodoro. Para lavar los platos tampoco es estar echando agua, o sea, mejor enjuaga todo, deja y al final talla rápido. Hay muchas casas inteligentes ahora que tienen cisternas que recolectan el agua de lluvia. En algunos casos se puede hacer, hay que tener cuidado nada más que el cómo la desinfectas. Se puede utilizar, o esa agua de lluvia también que se utiliza en muchos lados para regar áreas verdes. Por ejemplo, cuando laven el coche, eso es importante, utilicen una cubeta nada más, no tengan toda la manguera. Si van a regar las plantas de lo mismo, usen unas cubetas y estén dosificando, ¿no? Lo que necesitan las plantas para sobrevivir. Si ven fugas, hay que reportarlas, eso es muy importante, la gente tiene que ser conciencia de eso, porque yo veo en la calle que si el agua se tira y nadie llama a ninguna institución que venga a arreglarla, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Quieres cuidar el agua? Pues tampoco consumas tantas cosas. Como les digo, el cuidar la lista del súper, a veces compramos cosas de más que no necesitamos. El vestir también a veces tenemos un montón de ropa y zapatos que no requerimos. Entonces, desde esas pequeñas acciones pueden ayudar bastante. Eso se trata y es cultura del agua también. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Rosita, Arturo, Rafa. Dime, Rafa. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a acabar el agua? Ojalá que nunca. La verdad, ojalá que nunca. Todavía tenemos disponibilidad del agua. Hay lugares donde sí tienen mucha escasez. Hay lugares peores que ya no tienen agua, es cierto, pero todavía podemos hacer bastante. Afortunadamente, sigue lloviendo en lugares importantes. Debemos de aprender a desarrollar tecnologías para aprovechar esa agua de lluvia. Como yo te digo, los lugares donde sufren mucha sequía, yo creo que volver a hacer la reforestación también eso es importante. No hay una respuesta, es como cuando me preguntaban también cuándo se iba a acabar el petróleo. Ojalá que en este caso, no voy a hablar de petróleo, pero sí voy a hablar del agua, ojalá que nunca se acabe. Es muy importante que este recurso no se agote, lo necesitamos, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, animales, plantas, todos los seres vivos necesitamos agua para poder vivir. Dime, Rosita. ¿Por qué hay problemas en Monterrey del agua? ¿En Monterrey? Sí. Mira, en todos lados hay problemas del agua. En Monterrey no sé exactamente, bueno, hoy platicaba con alguien y creo que tiene escasez del agua también, igual que ustedes. Pero depende mucho de la zona geográfica. En México estamos al revés. Por ejemplo, en los estados del sur, en Chiapas, por ejemplo, llueve bastante, pero por ejemplo casi no hay industria. En cambio, en los estados del norte hay mucha industria, pero hay mucha escasez del agua. También sé que ya debido a ese exceso de industria también ha habido mucho agotamiento de los acuíferos porque la industria llega y arrasa, ¿no? Necesita estar usando agua y eso. Entonces, en Monterrey pues es un estado muy industrializado también, así que uno de los problemas que sufre es eso, ¿no? Tanta industria requiere mucha agua. Ustedes ahí en San Luis Potosí tienen la industria automotriz que también requiere bastante agua. Entonces yo creo que también es una falta de planeación de los gobiernos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué sí industria puede utilizar? Ya no podemos decir, ay, sí, ven porque necesitamos trabajo. Es cierto, se necesita el trabajo, pero yo creo que también necesitamos el agua, así que debe de haber un plan estratégico de dónde sí se puede
poner cierta industria, otra no, dependiendo. Y saben también, es bien importante la agricultura inteligente. Hay muchos lugares que se ponen a cultivar plantas que no son autóctonas de ahí y requieren bastante agua. Y entonces eso, la agricultura inteligente también hay que empezar a desarrollarla. ¿Qué sí podemos cultivar? ¿Qué si estamos, por ejemplo, en un año a lo mejor muy complicado con las lluvias? Bueno, pues cambiamos de cultivo, ¿no? Y a lo mejor uno que requiera menos agua. Y establecer esas cosas, no nomás de que, ay, pues me voy a poner de moda porque pues, el aguacate está de moda, ¿no? Y voy a ponerme a sembrar ahí en Sinaloa, donde todavía se ha sembrado maíz. Son detalles bien importantes. Y aprender también de lo que hacía la gente anteriormente, eso de las tecnologías ancestrales, por ejemplo, se pueden utilizar para la contaminación del agua, los humedales. ¿Por qué no usamos humedales? Aquí en la Ciudad de México está difícil por los espacios pequeños de la ciudad, pero por ejemplo en estados de la República donde tienen extensiones de terreno muy grande, un proceso natural se puede utilizar, puede emplearse humedales por tamaño de comunidad y eso nos va a ayudar mucho a limpiar el agua. ¿Y qué son los humedales? Es utilizar plantas jóvenes. Si sabemos utilizar las plantas adecuadas, estas plantas nos ayudan a limpiar el agua. Entonces, no solamente si les digo, a tecnologías muy importantes, muy sofisticadas, no. Desde filtros básicos, humedales, que toda la vida han existido, es lo que nos han ayudado a limpiar el agua, los podemos emplear. Entonces, hay pequeñas acciones, hay procesos naturales que podemos emplear dependiendo de la zona en la que vivamos y pueden ayudarnos bastante. Entonces, también es cuestión de que la gente se aplique, se ponga las pilas. Bueno, Dani, muchas gracias. Dime. ¿Cómo si gastamos agua en las piscinas? ¿Agua en las piscinas? ¿Si gastamos agua en las piscinas? Sí. Pues mira, ese es un tema importante, es cierto, usamos agua pero nos divertimos, ¿verdad? A veces vale la pena. Yo creo que esa agua pues, no es así de que estoy haciendo la piscina cada rato, ¿no? Esa agua tiene tratamiento para que la uses varias veces. Y yo creo, no estoy segura porque no sé, pero a lo mejor esa agua se pudiera utilizar para limpiar otras áreas, ¿no? Entonces, pues la estás de cierta forma pues utilizando. Lleva cloro y lleva otros compuestos, otros agentes químicos, porque bueno, hay que tener cuidado de cómo se va a reutilizar. Pero yo creo que sí se pudiera. A lo mejor, les digo exactamente, no sé porque nunca me había planteado eso, pero sí creo que con un tratamiento adecuado la reutilizamos y pues no sentiríamos tanto que la estamos desperdiciando. Yo creo que más desperdiciarla es, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 90 de mis hermanas que en mayo era el Día del Estudiante y la tradición era llenar globos de agua y tirarse con ellos y era una fiesta tremenda, yo me acuerdo. Y eso sí, no es un desperdicio. Porque aunque el agua caiga en el suelo y dices tú, no importa, se va a filtrar, no es cierto. Porque recordemos que necesitamos terrenos especiales, suelos especiales para poder que haya filtración del agua. No todo el agua, no todos los suelos filtran agua para que se recarguen nuestros acuíferos. Así que es bien importante también eso. No es nomás de que voy a tirar agua y se va a recargar, no es cierto, eso no va a pasar. También para regar, bañarse y lavar las manos, dice, no desperdiciarla. Sí, todo eso hay que tener esos pequeños cuidados. Y les digo, ustedes son muy importantes porque ahora sí que es el futuro de México, ustedes son el futuro de México. Nosotros ya vamos un poquito más de salida, ¿verdad? Maestra Alicia, entonces a ustedes les tocan muchas cosas que tienen que afrontar, así que qué bueno que vayan teniendo conciencia desde pequeñitos. Fíjense, uno le va agarrando cariño a estos temas y entre más lees, conoces, sí, se despiertan muchas preocupaciones de cómo le voy a hacer. Yo tengo también un niño pequeño y digo, ¿qué mundo le voy a dejar? Y a veces eso lo motiva más a uno. Así, a veces veo cada persona que digo, ay Dios mío, yo me muero por hacer algo y esta persona acaba con esas cosas, ¿no? No, pero a mí mi motivación sí son los niños. Yo, por ejemplo, cuando sí veo los casos de la fluorosis esquelética, yo casi suelto el llanto, ¿no? Cuando veo las deformaciones de los huesos de los niños. O muchas personas que están padeciendo de muchas leucemias,
cáncer y todo eso por la contaminación del agua. En Sinaloa hay un lugar que le llaman el Valle de la Muerte, porque es una zona agrícola donde es a diestra y siniestra el estar echando pesticidas y plaguicidas para las cosechas. Y hay muchas comunidades y se ha demostrado que la leucemia, el cáncer infantil, es una de las enfermedades con un alto índice. Entonces, está afectando mucho a los niños. Y no se hace nada, ¿no? Eso a mí me crea mucha impotencia. Vamos a hacer una última pregunta, aceptar una última pregunta, Arturo. Nada más quiero hacer un paréntesis. Aquí Rosita, doctora Carolina, habla de Monterrey porque quiero hacer mención de esto justamente para que sepan, la doctora Carolina no solamente tiene la preocupación de la calidad del agua en el sentido químico de la constitución del agua, sino también en la gestión de este recurso. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones políticas, de organización social, de quién es el agua, para quién se utiliza, cómo se utiliza, ¿sí? Porque es un recurso finito, no es infinito, es finito. Entonces, ahorita de la Huasteca Potosina, doctora Carolina, se quieren llevar el agua a Monterrey. Y entonces uno se conflictúa un poco porque mucha población, no solamente de San Luis, sino de muchos lugares, está en Monterrey porque allí está el desarrollo económico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la exigencia económica también tiene una exigencia y una explotación sobre el propio ciclo hidrológico, ¿no? De una entidad para otra. Entonces, bueno, nada más para que supiera el contexto de la pregunta que hace Rosita, que es importante sobre gestión del agua desde lo político, ¿no? Y económico. Y ya tiene esta preocupación. Y es bien importante porque es cierto, ¿el agua de quién es? ¿A quién le pertenece? Nos ¿De pertenece a quién todos, es? pero no se pueden hacer esas cosas porque también es un efecto ecológico, un impacto muy grande el llevarse el agua a otros lados. Y ahí es donde entran, eso mismo pasó, yo recuerdo en Sonora, en Obregón, Ciudad de Obregón, iban a hacer, creo que se llamaba el Novillo, y se iban a llevar el agua de Ciudad de Obregón para Hermosillo. Entonces, pues sí, los pueblos yaquis se oponían mucho a eso. Y ya ven, el pueblo yaqui es el primer pueblo indígena que tiene la gobernanza del agua en esa región. Pero no tenemos tampoco nosotros, por ejemplo, allí, quiero que sepan que en San Luis Potosí utilizamos agua del Realito. El agua del Realito no es de San Luis Potosí, es otro ciclo hidrológico que le pertenece a otro estado vecino que es Guanajuato. Nomás se los dejo de tarea para que vean lo complejo que es el asunto de la administración del agua, ¿no? Bueno, y vamos, Arturito, tu pregunta. ¿Cuántas bacterias tiene el agua antes de ser purificada? ¿Cuántas qué? Perdón, pues ¿Cuántas bacterias tiene el agua antes de ser purificada? Pues ojalá que ninguna. Antes, no purificada. No, mira, va a depender mucho de dónde sea el origen del agua. En principio tu agua purificada pues no debería tener, si no te provoca una enfermedad, pero depende de dónde venga el agua, si es agua subterránea, agua de río, va a depender. Y un intervalo de número no te podría decir porque puede que venga muy contaminada, no solamente de bacterias, sino de otras cosas. Entonces, por eso es importante hacer los análisis y siempre estar haciendo análisis de la calidad del agua para que sepamos, ¿no? Que al menos estamos en un intervalo confiable de agua de calidad, ¿no? Pero sí hay muchísima agua muy contaminada. Bueno, Dani, ¿quieres cerrar la entrevista por parte de los niños? La pregunta. ¿Qué pasa si tomas el agua con gérmenes? Te enfermas y te va a doler mucho la panza. Entonces puede que pase más, pero sí, hay que evitar todo eso. Ha cambiado mucho las generaciones. Yo me acuerdo de niña que todo el día, en la tarde, después de las tareas, todo el mundo jugando, ¿no? Y como uno se prendía la manguera y tomabas agua y no te pasaba nada, ¿no? Y ahora yo, la verdad, no dejo hacer eso, mi hijo. Es que les digo, han cambiado los temas, los tiempos. Ahora sí creo que tenemos índices muy altos de contaminación y ya eso ya no da esa seguridad, ¿no?
Entonces, desafortunadamente, en lugar de mejorar, porque tenemos más tecnología, más avances y no sé qué más, en estas cuestiones de la contaminación del agua hemos ido para atrás. Igual bañarse en un río, sabías que no pasaba nada, en un arroyo, cuántas veces no lo hice yo de niña, y ahora los ves y dicen, ay, yo no me aviento ahí, ¿sí? Yo no sé qué tendrá. No, en las ciudades ya son cañería abierta los ríos. Sí, o sea, desafortunadamente cuántos desechos no se van a dar al río y pues sabes tú que hay, no sé, algo se te va a pegar, entonces mejor uno evita todo eso. Y donde antes de niño, pues uno lo hacía y no pasaba nada porque realmente no teníamos estos problemas de contaminación. No teníamos un mundo tan globalizado, tan industrializado. Muy bien. Bueno, nada más quiero hacer aquí también un paréntesis. No sé si ya lo había comentado, la doctora también tuvo un premio por tesis de doctorado y ahí trabajó temas de petróleo, ¿verdad? Sí, limpiaba petróleo. Ok, como dice la canción, ¿no? Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Entonces pasó del petróleo al agua. Sí, cuando estudiaba la ingeniería, yo soy ingeniero químico de formación, todo un año estuvimos en tratamiento de aguas residuales. Íbamos mucho a las plantas de ahí de Sonora, yo estudié en Sonora, y ahí fue el primer contacto, ¿no? De los reactores USB, los bichitos, me acuerdo cuando trabajamos con todo el proceso aerobio, anaerobio, y de ahí entendía, ¿no? Decía, está interesante, pero como dicen, uno propone y la vida dispone, me fui un poco más al sector energético, pero al final de cuentas, los materiales que yo aprendí a trabajar, a desarrollar, muchos son modificados y se trabajan en esto. Porque, por ejemplo, del petróleo yo quitaba metales. Entonces, ahora los quito del agua. Así que no, he aprendido más cosas, es muy cierto. Cada tema tiene sus fundamentos, sus cosas básicas. Pero yo creo que el hecho de hacer un doctorado se le da una visión, ¿no? Al final de cuentas es aplicar el método científico y saber cómo le vas a entrar a un problema. Por eso, de hecho, yo también ahorita tengo un proyecto que el biogás que se produce de las plantas de tratamiento de agua residual, yo ahorita al menos, bueno, lo estoy haciendo sintético, pero quiero utilizarlo para producir combustibles. Entonces, a mí me encanta el tema de la economía circular. ¿Qué es Sí, eso? claro. Todo eso de utilizar lo que ya está, no tampoco estar desarrollando y creando y vamos a hacer la superpartícula o nanopartícula que me resuelva todos los problemas del mundo, no. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden utilizar. Les digo, me gusta utilizar residuos sólidos urbanos. Lo de la borra del café es un proyecto que tengo que me encanta, es de hobby también. Y lo hemos aplicado para hacer filtros, lo encapsulamos, lo podemos meter en el agua, es súper fácil manejarlo. Ya vimos que puede absorber plomo fácilmente, remueve colorantes del agua también. Entonces les digo, y es súper, dicen, es bueno, barato y bonito. Los compuestos químicos que utilizamos para encapsular son de grado alimenticio, no son tóxicos y son súper baratos, me cuestan como 30 pesos en el súper y entonces es eso, ¿no? Irle buscando soluciones que sean básicas, buenas, baratas, bonitas, no tampoco hay que siempre estarnos yendo de que, ay, sí, cada vez necesito desarrollar cosas muy sofisticadas porque necesito resolver todo esto. Yo creo que tenemos mucho a nuestro alcance y no lo utilizamos. Y Así con que el café sabroso además. sí, nos echamos nuestro cafecito antes de empezar el día y la borra la utilizamos, órale, ya le dimos otro uso, además de hacer el abono que utilizamos para nuestras plantas, ¿no? Porque nos gusta tener plantitas ahí en el laboratorio. Entonces, yo creo que hay mucho, hay mucho. Ya bien eso de los plásticos, bueno, pues hay que empezar hay que enfocarse más también a hacer lo del reciclaje, utilizar las botellas de PET, todo eso como de segunda, volverlos a usar, no siempre de que, ya tiré la botella, a ver qué hago con él. Muchas cosas se pueden utilizar. Y así no estamos creando más basura y tampoco estamos siempre en el sistema de consumir y consumir porque necesitamos más. Doctora, y por último, un mensaje, mire, aquí tenemos 3 niñas. No es por nada, pero tienen intereses distintos, Rosita, Dani y Vicky. Y acá, la verdad, invitamos a los niños porque decían, ellos no son de la parte de las dificultades más grandes, o sea, digo, no es que la sociedad ya esté transitando de manera muy pacífica
vida más equilibrada, ¿no? En el asunto de los géneros, sobre todo en agua la toma de decisiones es masculina, casi en todo lo que es administración del agua, ¿no? Pero los niños no comprenden por qué un día de la mujer, ¿no? Entonces, no sé si desde este lugar que usted tiene, en donde es reconocido, quizás para ellos es normal, bueno, sí es un gran esfuerzo, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que sea una mujer? ¿Por qué se le reconoce ese trabajo? Para poder cerrar, pues esta charla que estuvo muy amena con estos niños y todas sus palabras para ellos, ¿no? Miren, el Día de la Mujer es muy importante, no solamente porque se puso de moda, porque a veces muchas cosas se ponen de moda, ¿no? La mujer durante toda la historia siempre ha sido como que ha estado en un segundo plano, ¿no? Y no se ha reconocido el esfuerzo que hace ella. Por ejemplo, hace muchos, muchos años, la mujer no podía, o mejor dicho, no la mandaban a estudiar porque la mujer se iba a quedar en casa, iba a cuidar a los niños y el papá iba a ir a trabajar. Entonces, eso también nos hacía sentir un poquito mal porque decíamos, bueno, yo también quiero estudiar, yo también quiero aprender y yo también soy lo suficiente inteligente para aportar algo. Entonces, muchas mujeres de aquella época empezaron a decir, es que yo quiero ir a la escuela, déjame ir a la escuela. O porque antes lo único que hacían las mujeres es ir a la escuela para que aprendieran bien a cocinar, a atender al marido en su casa. Entonces, eso pues realmente muchas dijeron, yo no me identifico con eso, es que yo quiero estudiar, yo también quiero construir, por ejemplo, ser un puente, yo también quiero ser médico y poder operar y curar enfermedades, yo quiero ser una maestra y enseñar a otros niños. Entonces, muchas mujeres pelearon para que muchas de nosotros que estamos ahorita aquí pudiéramos tener una educación y pudiéramos desarrollar lo que le llamamos tecnología, desarrollar ciencia, y nosotros poder solventar muchos de los problemas que tenemos en nuestro querido México. Así que por eso también el 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto es muy reciente, a partir del 2015, pero mañana es el Día de la Mujer y que no solamente es para que la mujer estudie, sino que también se le reconozcan derechos. Por ejemplo, la mujer antes no podía votar, no podía decir, yo quiero a esta persona como presidente de mi país, porque no teníamos esos derechos. Entonces, las cosas han ido cambiando y ahora se celebra de que se reconoce la importancia que tiene la mujer en la sociedad, en la ciencia y en todos los ámbitos y que pues realmente podemos aportar mucho. Así que es muy bonito que tengamos ese día porque uno dice, bueno, los esfuerzos han valido la pena y a nosotros que estamos en este momento de este lado, tenemos que ir no peleando, pero sí luchando porque otras mujeres como ustedes, Rosita, Dani, tengan muchas oportunidades y puedan hacer lo que ustedes desean sin tener problemas y que les digan que no. Entonces, así que hay que ponernos las pilas, hay que luchar todas juntas y yo creo que se pueden lograr muchísimas cosas y se ha demostrado que la mujer definitivamente le da un toque diferente a todo en la vida en general y sobre todo en esto de la ciencia y la tecnología porque somos más quisquillosas. Siempre tenemos el detalle de que así no, vuélvelo a hacer. Y eso es muy bueno, no somos tan braveras como los chavos, ¿no? Entonces, aportamos. No solamente nos quejamos en casa, no es cierto, también somos unas personas, somos seres humanos que tenemos muchas capacidades y muchas habilidades y afortunadamente ya tenemos la oportunidad de desarrollarlas. Pónganse a Muchas estudiar, échenle gracias, ganas doctora. y saben, sí es padre lo de las STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero si una niña, por ejemplo, quiere ser bailarina, quiere ser actriz, dedicarse a las artes, ser médico, biólogo, qué sé yo, eso es algo muy bonito, también se las tiene que fortalecer. Yo creo que lo importante es ahora que pueden hacer lo que ustedes desean. Y no solamente que sea una presión social, ¿no? De que siempre hay que dedicarse a la ciencia y la tecnología. Es algo muy bonito, pero lo que yo les puedo compartir es que se conozcan y sigan la pasión por lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren ser artistas y hacer, ¿cómo se llama? Estatuas, pues háganlo, si eso les gusta. Si quieren ser fotógrafas, háganlo también.
todo es muy bonito cuando uno quiere y todo, sobre todo, es cuando uno le hace lo que le gusta. Pero hágalo bien, ¿eh? Siempre, échenle muchas ganas. Lo que ustedes Bien, quieren, bien. pero con muchas ganas. Doctora Carolina, muchísimas gracias. No, de nada. Nosotros, ya saben, mañana vamos a celebrar. En realidad es trampa. Estamos ahorita grabando justamente cuando su becerrito se durmió. Ay, sí, ya, para que finalmente tuviera un espacio en la agenda que es bastante apretada, la agenda de la doctora Carolina. Por eso agradecemos mucho que se haya dado la oportunidad de platicar con las niñas y los niños. Gracias, Dani, gracias a Arturo, Vicky, Rafael, Rosita y a sus papás también muchas gracias por estar aquí presentes. Creo que es muy importante aprender a escuchar, ¿no? Y aprender a escuchar cosas que son importantes y van a llenar nuestra vida. La cuestión ecológica finalmente nos da miedo, doctora Carolina, o sea, de niños da miedo lo que uno termina escuchando o de plano no muestras ningún interés. Creo que esta plática fue muy interesante porque logró poner en perspectiva los problemas o las angustias que tienen los niños. Muchísimas gracias. No, de nada, es un gusto y ya saben, cualquier otra oportunidad, con mucho gusto los vuelvo a apoyar así. Y me gusta mucho platicar con los niños, porque ellos absorben más todo y de verdad son bien conscientes. Uno cree que no, pero ellos son bien receptivos. Así que hay que aprovechar eso. Ellos entienden mucho más rápido a veces que un adulto, y sobre todo la importancia de esto de la cultura del agua. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Dani. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.